Gloria a Dios. Qué hermosa la iglesia adorando al Señor. Nunca es más bella que cuando adora a su Salvador. Aleluya. Nos gozamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Seguimos la fiesta con la predicación de la palabra de Dios. Vamos a exaltarle ahora por medio de la proclamación de su palabra. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, vamos a leer del verso 31 al 37. Y aquí se nos revela acerca de uno de los muchos milagros de nuestro Señor Jesucristo, el cual es una señal, el cual nos lleva, nos indica cómo llegar a una revelación, a una verdad divina. Ese es el propósito de los milagros, llevarnos a la palabra de Dios. Y leemos en Marcos 7 del 31 al 37. ¿Estamos allí? Vamos ahora a prestar mucha atención. Esta palabra que vamos a leer es santa, es viva y es verdad. Dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Gloria a Dios. Vamos a orar y a pedirle al Señor que esta palabra llegue a nuestros corazones. Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Ahora, Señor, nos vamos a sentar a escuchar, pero te pedimos que tú lleves por tu espíritu esta palabra a cada corazón, que ella haga un cambio en nosotros, una sanidad espiritual de nuestros oídos y de nuestra lengua, para que escuchemos y proclamemos las maravillas de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, los niños van a ir a sus clases. Y nosotros nos disponemos a predicar juntos la palabra de Dios. Este mensaje que he titulado: La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. A veces pensamos equivocadamente que nuestro aporte a nuestra salvación es nuestra fe, que es algo que nace en nosotros. Pero la Biblia nos enseña que la fe que tenemos no viene de nosotros, sino que viene de Dios. La fe es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero la Biblia aclara: y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. ¿Y cómo el Señor nos hace ese regalo? A través de su palabra. Porque la Biblia también dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. De manera que hoy estamos escuchando su palabra, y conforme atendemos, conforme creemos y obedecemos, nuestra fe se fortalece. No nos sorprende entonces que cuando el Espíritu Santo se derramó por primera vez sobre la iglesia, en el día de Pentecostés,
lo primero que hizo el Espíritu fue darle poder a los discípulos para que ellos hablaran las maravillas de Dios. Dice la palabra que estaban todos unánimes orando y de repente como un viento recio sacudió la casa y el Espíritu como lenguas de fuego se derramó sobre cada persona y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y una vez que fueron llenos, ¿qué es lo primero que hicieron? ¿Cuál es el primer acto del Espíritu en el libro de los Hechos? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Y se amontonó una gran multitud, gente de muchos países que hablaban diferentes idiomas y todos podían entender, todos podían escuchar que ellos hablaban las maravillas de Dios. Y se maravillaban diciendo, esta gente es de Galilea, nunca ha estudiado, son gente humilde. ¿Cómo es que ellos pueden hablar en todos los idiomas? Todo el mundo les entiende las maravillas de Dios, mis amados, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No nos debe sorprender tampoco que cuando la Biblia nos da una lista de los dones del Espíritu Santo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, la mayoría de esos dones tienen que ver con el hablar la palabra de Dios. Y podemos mencionar algunos. Está el don de la profecía. Está el don de la palabra de sabiduría. La palabra de discernimiento. Está el don de hablar en lenguas. El don de interpretar lenguas. Todos ellos tienen que ver con hablar las maravillas de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y aún aquellos dones, como el don de hacer milagros y el don de sanidad, son señales para que la gente las siga y crea la palabra de Dios. El Señor le dijo, si no me creen por mis palabras, créame por mis señales. El propósito de los dones espirituales es llevarnos a la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y como la fe viene por el oír, la gran comisión de la iglesia, ¿cuál es? Antes de ascender a los cielos, el Señor Jesucristo nos dejó una misión para cumplir. El propósito que estamos todavía en esta tierra, que Él no nos ha llevado todavía a su presencia, es porque tenemos una misión que cumplir. ¿Qué les dijo el Señor antes de ascender a sus discípulos? Él les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id. ¿A dónde? Por todo el mundo. ¿Y qué quiere que hagamos? Y predicad el evangelio. ¿A quién? A los hispanos. Al que parece, como que ese parece que se convierte, aquel no. A toda criatura. Vayan y prediquen, digan el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La salvación está en las manos de aquel que lleva el mensaje por el Espíritu Santo. La fe viene por el oír, la salvación viene por la palabra de Dios. Maravilloso. Por lo tanto, para cumplir nuestra misión como iglesia, lo esencial es que la iglesia hable, que la iglesia entienda, aprenda el lenguaje divino. ¿Qué idioma habla la iglesia, hermano? ¿Cuál es el idioma de la iglesia? Amén, dice la hermana, es el amor. Sí, amén.
Unos dicen, no, es español, es inglés. El lenguaje de la iglesia es el lenguaje de Sión. Oración, adoración y predicación. Se puede resumir en 3 palabras. Solamente la iglesia tiene que aprender 3 palabras. Pero esas 3 palabras son las que comunican las maravillas de Dios. Esas 3 palabras son la esencia de la obra del Espíritu en la iglesia. Y con el perdón de la gramática, declaramos hoy que la actividad esencial de la iglesia es el idioma de Sión. Oración, adoración y predicación. Si hacemos esas 3 cosas, vamos a cumplir la gran comisión. Si hacemos esas 3 cosas, Cristo va a ser glorificado, su reino va a ser establecido, las almas se van a salvar, los enfermos se van a sanar, los hogares se van a restaurar. Si hacemos esas 3 cosas. Si no hacemos esas 3 cosas, no importa todo lo que hagamos. Es maravilloso, es glorioso. Enviar cajas a Colombia y a Guatemala es parte de la obra de Dios. Pero hay agencias que envían cajas a Colombia y Guatemala y no predican el evangelio. Para que haya salvación es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Lo esencial de la iglesia es que hablemos las maravillas de Dios. Y sabemos que esto es esencial porque son precisamente estas 3 acciones que el diablo siempre trata de parar. Y dígame usted si no es así. El diablo donde se enfoca, el ataque del diablo se enfoca en el idioma de la iglesia. El diablo quiere parar tu oración. Iglesia, el diablo está interesado en que tú no ores. Hará todo lo posible para impedir que el pueblo de Dios ore. Porque sabe que cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios se une a clamar, los cielos se conmueven, se derrama el Espíritu, las almas se salvan, hay sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el pueblo ora, clama a mí y yo te responderé. Cuando el pueblo ora, Dios responde, Dios actúa, Dios obra y el diablo está interesado en detener la oración. Por eso había un hombre en Babilonia que oraba 3 veces al día. Y el diablo puso en el corazón del rey lanzar un edicto que prohibía la oración. No se podía orar a nadie, sino solamente al rey. Y Daniel, cuando se enteró de este edicto, subió a su aposento, abrió las ventanas que miraban hacia Jerusalén y comenzó a levantar sus manos y a orar al Rey del universo. Daniel dijo, nadie puede detener mi oración. Ojalá que hoy la iglesia diga, la pandemia no detiene mi oración, mis ocupaciones no detienen mi oración. Mi oración, ¿cuántos dicen amén? No sé si me está funcionando el micrófono. Nadie detiene mi oración. El día que no tengo ganas de orar, más rápido me tiro de rodillas. ¿Cuánto necesita la iglesia clamar en este tiempo? Que nadie pare tu oración. Y el Señor se glorificó en la oración de Daniel. El Señor se glorifica en la oración de su iglesia. El diablo está muy interesado en detener la adoración de la iglesia. Tiene un problema con la adoración el diablo. Hay esa música que tú pones siempre. En vez de poner una bachata o algo que dé ánimo. Adoración, adoración. Cuando el Señor
entró triunfalmente a Jerusalén montado sobre un pollino. Dice la palabra, sus discípulos se aglomeraron y comenzaron a alabarle, a bendecir a Dios. Gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y esto molestó a los líderes religiosos. Y vinieron al Señor y le dijeron, por favor, haz que se callen. Déjalos que hagan todas las actividades que quieran, pero que no te alaben. Eso como que en los oídos, eso nos retumba, me da dolor de cabeza, me siento mal. ¿Y qué les dijo el Señor? Si estos callaren, las piedras alabarían mi nombre, porque no puede parar la alabanza, iglesia. No puede parar la adoración. Oh, habita el Señor en medio de la alabanza de su pueblo. Yo no sé si tú eres como era yo, que venía a la iglesia y callado mirando a la gente cantar. Y yo crecí en la iglesia. O si cantaba como con un desánimo. Alabaré, alabaré. Así no se alaba al Señor, amor. Hasta que un día cumplió años mi esposa. Y en la fiesta saco la guitarra, hermano. Y comienzo yo a cantar y hasta me mecía. Hasta una lágrima me salió. Gracias a Dios por el pastor Ricardo Romero, que estaba allí. Y cuando se iba en la puerta me dijo, ven acá, qué lindo le cantaste a tu esposa con el corazón. Nunca te he visto cantarle así al Señor en la iglesia. Así me lo dijo. Y me dijo, good night. Esa palabra traspasó mi corazón como una espada. Desde ese día comencé a abrir mi boca y a adorar a Dios como Él se merece. Aleluya. Y ojalá que eso haga Dios en ti también. Oh, el himno nacional. Oh, ganamos medalla de plata en las Olimpiadas, lloramos con el himno nacional y nos mecemos. Y aquí en la casa de Dios vamos a estar callados. No, le vamos a adorar con libertad, con gozo. Abre tu boca y adora a Dios, iglesia. La iglesia de Cristo habla el lenguaje de la adoración. Y no solamente en la iglesia, en todo lugar. Hay un salmo precioso que dice, 7 veces al día te alabaré. Un día yo leí ese salmo y yo dije, Señor, permite que yo, por lo menos 7 veces al día, pare lo que estoy haciendo y te alabe. Imagínense si practicamos eso, hermano. Aunque sea un momento, tomar un break, como decimos aquí. Está uno bien ocupado, ajetreado, y dice, espérate, voy a tomar un break y voy a decir, te alabo, Señor, te bendigo, te doy gracias. Qué maravilloso. El lenguaje de la adoración no puede parar en la iglesia, aunque el diablo quiera pararlo. Y el lenguaje de la predicación, el diablo está muy interesado en que se detenga la predicación. Leamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el verso 17. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, verso 17. Empecemos en el 16, perdón, hermana Lady, pero si podemos ir al 16, amén. Estaban preocupados los líderes religiosos porque ahora los discípulos comenzaron a hablar de Cristo. Ellos habían crucificado a Cristo, lo habían sepultado y pensaron, ahí terminó todo, pero ahora comienzan los discípulos a hablar de Cristo y ellos tienen un problema con eso. El mundo tiene un problema con que hablemos de Cristo.
No tiene problema que le diga Dios te bendiga, Dios te ama. No tiene problema que le diga, te duele el tobillo, voy a orar por ti. Amén, ora por mí. Pero hermano, la iglesia de Cristo ha sido redimida para que digamos la verdad de Cristo. La verdad que el mundo no quiere oír, que solo en Cristo hay salvación, que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad que solamente la iglesia sabe y solamente la iglesia dice. Eso no se va a escribir en ningún otro libro del mundo, no se va a enseñar en ninguna escuela ni universidad, a menos que sea una escuela cristiana. Es la iglesia la que va a decir esta verdad. Solo la iglesia. Pero el mundo no quiere oír. Verso 16, ellos decían, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos habían sanado a un paralítico de 40 años paralítico. Y ellos dijeron, bueno, ellos hacen sus milagros, eso no lo podemos negar. Y está bien que hagan su milagro, qué bueno, eso no es problema. El problema es que prediquen a Cristo. Verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Aquí está Satanás nuevamente enfocando en parar el lenguaje de la iglesia. En el nombre de Jesús. Verso 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, acuérdense que Pedro había negado al Señor 3 veces, pero ahora estaba lleno del Espíritu. Y él les dijo, juzgad si es justo delante de Dios antes que a Dios. Verso 20, qué hermoso. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Iglesia, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído de parte de nuestro Dios. Y Pedro dijo, ustedes nos pueden amenazar, nos pueden azotar, nos pueden encarcelar, nos pueden aún decapitar. No vamos a parar de predicar el nombre de Jesucristo. No podemos parar. Hermano, es que no podía parar. Él lo que está diciendo no es, ni siquiera no es que no queremos parar. Si nosotros mismos quisiéramos cerrar nuestra boca, no fuera posible. No podemos. El Espíritu Santo que está en nosotros nos hace abrir nuestra boca y proclamar las maravillas de Dios. Iglesia, con pandemia o sin pandemia, con mascarilla o sin mascarilla, con problemas o sin problemas, no podemos parar de predicar, de proclamar, de testificar que hay un Dios en los cielos que salva, que sana y que viene otra vez. Aleluya. Pero la iglesia hoy, me temo que como este hombre que trajeron al Señor tiene un impedimento del habla. Un impedimento del habla. Tiene problema en hablar el lenguaje de Sión en este tiempo. Y le trajeron al Señor a este hombre que tenía un problema de habla. No hablaba bien. Pero la raíz de este problema no estaba en su lengua. Había una razón por la cual este hombre no hablaba bien.
Y ustedes la saben. ¿Cuál es la razón que este hombre no hablaba bien? Porque no escuchaba bien. Porque el fundamento de la comunicación no es hablar, sino escuchar. ¿Cuántos saben eso? Por eso la palabra dice, la Biblia nos ordena, dice, toda persona sea tardo para hablar, pero pronto para oír. Porque la fe viene por él oír. Hermano, qué difícil es escuchar, ¿verdad? ¿A cuántos les cuesta escuchar? A todos. Y yo creo que a los hombres un poquito más, ¿verdad? La esposa nos está dando todos los detalles y usted está, y cuidado, ella le hace la prueba, le hace el examen. ¿Qué dije? Estoy en problemas. Estaba pensando en el partido de Brasil. Aprende a escuchar. Escuchar es más que oír, ¿verdad? Para escuchar hay que concentrarse, ese es el problema. Qué difícil es concentrarse, ¿verdad? Preferimos hacer cualquier cosa y no concentrarnos. Preferimos hasta lavar los platos que concentrarnos. Pero qué hermoso cuando comenzamos a leer y nos concentramos en la palabra de Dios y meditamos en ella y la guardamos en nuestro corazón y la cumplimos en nuestras acciones. Entonces estamos escuchando. Y este hombre tenía un problema, pero el problema, la raíz del problema es que no oía. ¿No será que es el problema de la iglesia? ¿Será por eso que el Señor una y otra vez dice al terminar una parábola, al terminar una enseñanza, el que tenga oídos para oír, oiga? ¿Será que no tienen oídos? Déjame ver. No, si todos lo tienen. Y no uno, dos. Por lo tanto, escuchen, atiendan la voz de Dios. Le traen a este hombre y le dan instrucciones específicas. ¿Cómo debe sanar a este hombre? ¿Cuánto le damos instrucciones a Dios? ¿Cómo debe obrar? ¿Necesita al Señor que le demos instrucciones? Él es soberano, amén. Qué bueno que Él es soberano, amén. Qué bueno que nos hace cosas como nosotros queremos, amén. Gloria a Dios. Están un poco flojos. Trabajar en ellos. Él es soberano, amén. Él hace como Él quiere, amén. Qué bueno que Él hace como Él quiere. Te traemos a este sordomudo para que le pongas la mano y lo sane. Le dan la instrucción cómo Cristo debe obrar. Y el Señor no hace caso de las instrucciones de ellos, sino que ¿qué es lo primero que estábamos escuchando cuando leímos la palabra? ¿Qué es lo primero que el Señor hace para sanar a este hombre? Lo primero que hace es que lo aparta de la multitud. Se lo lleva a un lado. ¿Sabe que la palabra iglesia quiere decir apartado de la multitud? Llamado para servir a Dios. ¿Por qué lo apartaría de la multitud? Bueno, porque la multitud hace ruido. Uno dice esto, el otro dice lo otro. Muchas personas te van a aconsejar. A unos te van a dar consejos buenos, otros malos. Hay muchas ideas en este mundo, en la política, y hoy en día ni se diga, hermano, ni hablemos de Facebook. Ayer mismo tengo que decirlo, lo meten a uno en grupos de Facebook, un grupo de pastores.
y una pastora enviando videos que dicen, no te vacunes porque la vacuna tiene un chip que va a tu ADN y te va a matar la vacuna. Y no me pude contener, le tuve que contestar. Le dije, o sea, pastora, que usted está aconsejando a la gente que no se vacune. Me dice, no, esa es una decisión personal. Y le dije, qué bueno que es una decisión personal. Entonces dejemos que la gente decida y prediquemos el evangelio. Porque a eso nos llamó el Señor. Porque esa es la palabra que salva. Iglesia, apártate de la multitud. No te dejes arrastrar por la política, por la ideología de este mundo. La única voz que te va a salvar es la voz de Cristo. Si yo te hablo de Cristo, atiéndeme. Si te hablo de otras cosas, no me hagas caso. Yo meditaba sobre esto el otro día. Yo le dije al Señor, Señor, cuando yo termine mi carrera, solamente quiero hacerle una pregunta a la iglesia. Solamente quiero hacerle una pregunta a toda persona que me diste la oportunidad de conocer. Solamente quiero hacerle una pregunta. Esta es la pregunta. ¿Prediqué yo a Cristo? Si la respuesta es sí, me muero tranquilo. Si la respuesta es no, no importa todo lo demás que haya hecho por ellos, le fallé. Ojalá que tú puedas contestar esa pregunta también. ¿Le prediqué yo a Cristo? Lo primero que hace el Señor es que lo aparta de la multitud. Le dice ahora vas a escuchar mi voz. Antes de escuchar a nadie, me vas a escuchar a mí. Lo segundo que hace el Señor es que, vamos allí a ver con detalles. Dice que introduce sus dedos en sus oídos, como diciendo, aquí está tu problema. ¿Cuántos necesitamos que el Señor nos haga eso? Aleluya. Señor, por favor, introduce tu dedo en mis oídos, ambos. Y dime, hija mía, aquí está el problema. El Señor además escupió y con su saliva tocó la lengua de este hombre. Y lo llevaron a que le pusiera la mano. Entonces dice la palabra, mirando al cielo, suspiró. Es la palabra original. Suspiró el Señor. Creo que es la única vez en la Biblia que se menciona que el Señor suspira. ¿Cuándo suspira usted? ¿Cuánto dice un suspiro, hermano? ¿Qué dice ese suspiro del Señor? Yo creo que dice, mirando al cielo, dice, Padre, si me escucharan, no me escuchan. Y yo creo que hoy el Señor dice, Padre, les he dado toda mi palabra, les he revelado todo. Dice esos jóvenes que están hoy sin saber qué hacer, atados, encadenados en la depresión, metidos en el internet todo el tiempo. Si escucharan mi voz solamente, sus vidas cambiarían. Habría salvación, habría libertad si escucharan mi voz. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Gracias a Dios por los niños en la casa de Dios. Amén. No son impedimentos para que escuchemos la palabra de Dios. Gloria al Señor. El Señor suspira, como diciendo, si me escuchara. Qué diferente sería tu vida si le hicieras caso al Señor. No, eso ya yo lo he oído tantas veces. No, eso yo ya lo sé. El Señor te ha estado hablando. ¿Cuántas veces te ha tratado de convencer de su verdad? Y el Señor hoy suspira, dice, si me escucharas, si me hicieras caso a mí, si dejaras de escuchar las voces de este mundo que te tratan de llevar por aquí y por allá. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen y yo las guío a buenos pastos. Oh, si escucharas hoy mi voz, si oyeres hoy su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón como lo hizo el pueblo de Israel una y otra vez. Si escuchas hoy su voz, atiende, cree, obedece, que Él te va a llevar a la salvación, a la felicidad. Hoy, Señor, oh Padre, si escuchara mi voz, si mi iglesia escuchara mi voz y dejara de creer las mentiras que corren en el internet, si mi iglesia escuchara mi voz, obedeciera mi palabra, confiara en mí, oración, adoración, predicación, yo cumpliré mi parte, mi propósito, y habrá salvación, y habrá sanidad, y habrá liberación, si mi iglesia escucha. Pero estamos distraídos. Hay palabras a las 10 de la mañana, hay estudio bíblico el martes, hay discipulado el viernes, hay predicación en inglés, en español, está en el internet, lo puedes oír todas las veces que quieras, pero el pueblo no está escuchando. Es una voz más entre muchas. Ahora el Señor hace algo maravilloso. El Señor pronuncia una orden. ¿Sabe cómo sana Cristo? Por una orden. El Señor no sana nada más poniendo la mano, ¿verdad? Él le dijo al paralítico, levántate y anda. Sanidad viene por una orden. Porque la fe viene por el oír. Tenemos que oír la orden divina. Eso es lo que nos sana. Gente quiere que se les sane por un WhatsApp, que se les sane porque alguien ore por ellos. Si no escucha la voz de Cristo, no hay sanidad. Lanza la orden el Señor, como lo hizo con Lázaro aún. Lázaro, levántate y anda. Es la voz del Señor que levanta a los muertos. Es la voz del Señor que cambia el corazón. Es la voz de Cristo y solamente la voz de Cristo. Por eso cuando una mujer tocó el manto del Señor, y usted me puede decir ahí, el Señor sanó sin una orden. No, el Señor dijo, un momento, alguien me tocó. Demandó que esta mujer se presentara delante de él para darle la orden. Hija, tu fe te ha salvado. El Señor lanza esta orden. Sé abierto. La palabra de Cristo abre los oídos de este hombre. Inmediatamente sus oídos son abiertos. Recobra la habilidad de escuchar. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? No, pastor, eso fue hace tiempo, ya, eso ya no. No, eso fue hace mucho. No, gloria a Dios. Esa gente dice que estaban, ¿cómo estaban? Vamos allí de nuevo a Marcos 7. ¿Cómo reaccionaron ellos? Marcos 7.
En gran manera se maravillaban, dice el verso 37. En gran manera. No solamente se maravillaban, esa gente estaba en gran manera maravillados. Y no solamente escuchó, sino que hablaba. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Hermanos, cuando un sordo recobra la vista, tiene que ir a terapia. Tiene que comenzar a aprender a hablar. Pero este hombre inmediatamente hablaba perfectamente bien. Con razón esta gente estaban completamente maravillados. Y escuchan lo que ellos dicen en el verso 37. Decían, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problema que no pueda resolver. No hay tormenta que no pueda calmar. Él todo lo hace bien. Todo lo ha hecho bien. ¿Cuántos pueden testificar eso hoy? Cristo todo lo ha hecho bien en mi vida. Hasta lo que me ha causado dolor. Hasta cuando ha permitido enfermedad y tribulación, todo lo ha hecho bien. Oh, Cristo, todo lo has hecho bien. Todo lo has hecho bien, Señor, gracias. En nada se equivocó, nada faltó. Todo lo ha hecho bien. Pero quiero terminar con esto muy interesante. Verso 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. No dice les sugirió, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Les qué? Les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y uno dice, ah, qué bien, gloria a Dios. No, porque el Señor era de mentiritas que les decía para que más lo hicieran. No, hermano, el Señor nunca habla de mentiritas. Cuando Cristo dice no, es no. Pero nosotros somos a veces como esta multitud, que Él nos dice no, y mientras más nos dice que no, más lo hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos que sabemos más que Cristo. No, es que así vamos a promover el reino. El Señor no quería que la gente viniera a Él solamente buscando sanidad física. No quería que, como hoy se predica mucho, se predicara a Cristo, el milagrero. Así se le habla en la historia. El historiador Josefo, lo único que dice de Cristo es, por ahí andaba un milagrero que se llamaba Jesús. Cristo es más que un hacedor de milagros. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes. La multitud interesada solo en sí mismo es un estorbo para el reino de Dios. Y Cristo no quería estorbo. No les digan. Porque Cristo quería que escucharan el Evangelio para que fueran salvos. Pero ellos, mientras más les decía que no, más lo hacían. Esa es la naturaleza pecaminosa. Mientras más se nos dice no, como al niño, esto no lo toque, ahí es que va. Lo mira usted, ¿verdad? Esto no lo toco, no. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No te creas más sabio. Obedécele. Él sabe lo que te dice. En su palabra hay salvación. Vamos a estar de pie. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Padre. Señor, porque hoy ha habido en tu casa oración, adoración y predicación. Gracias, Señor, que no detuvimos a pesar del tiempo.
sino que dejamos que el Espíritu nos guiara y que hiciera como tú quieres. Ahora yo te pido, Señor, que tú des esa orden, que abra los oídos espirituales de tu iglesia, que abra los oídos espirituales de cada joven, de cada adulto en este lugar. Oh Señor, que ese suspiro, esa oración sea escuchada por el Padre. Oh Padre, si me escucharan a mí, si me hicieran caso a mí, si me obedecieran a mí, otro sería su destino. Oh Señor, ¿qué más nos puedes decir que lo que ya nos has dicho? No tenemos que buscar otra opinión, una segunda ni tercera, solo tenemos que escuchar tu voz. Abre nuestros oídos, Señor. Y suelta nuestra lengua. El que no puede orar, Señor, suelta su lengua. El que no puede adorar, abre su boca. El que no puede testificar de ti a su compañero de trabajo, llénale con tu espíritu para que pueda decir como Pedro, es que no puedo callar lo que he visto y oído. Envía a tu iglesia, Señor, a la gran comisión. En este tiempo final que se acerca a tu regreso, ¿cómo vamos a estar callados ahora, Señor? Ay de mí, dijo Pablo, ay de mí, si no les digo que solo en Cristo hay salvación. Ora en nosotros, Señor. Sánanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, vamos a adorar al Señor ahora cantando.